Ah, sí. Estamos ahí en el barrio, hay un amigo que tiene una banda hermosa. Hola, buenas tardes a todos, buenos días. Estamos en la Feria Agroecológica de Río Ceballos. Hoy estamos en compañía de Ceci, vamos a dar una charla sobre nutrición. Recuerden que se pueden acercar a la feria. Hoy va a haber una banda invitada que es Chaguar. Y acá verán los instrumentos que dentro de poco van a hacer el show. En el espacio Infancias también está el taller de chiringuillos, que son trabajos en arcillas por un artista muy renombrado. Recuerden que estamos en el mes de la agroecología, por lo cual si suben a nuestro Instagram van a ver todos los distintos tips que estamos enviando para poder comenzar a tener una vida un poco más agroecológica, un poco más amigable con nuestro planeta. Así que bueno, presento a Ceci, ella va a explayar más cuál es a qué se dedica y qué está haciendo acá en la feria, qué traes para compartir. Bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad que un placer estar acá. Conocí este año la feria, no había venido antes y bueno, por algunas actividades pasé por acá, así que ahí nos conocimos y bueno, y empezó como esta red que me parece muy importante que podamos tejer entre quienes estamos trabajando en salud y también quienes están aportando a la salud desde la producción de bueno, no solo de alimentos, sino también igual con lo que vos producís en materia de salud menstrual, me parece importantísimo, así que bueno, gracias por la invitación. Bueno, y me dedico hace ya 14 años a la nutrición. Trabajo de manera particular, atendiendo personas y bueno, también estuve en diferentes lugares, pasé por fundaciones, hice trabajo con personas con VIH, con discapacidad, también fui docente muchos años, este año me tomé un rato de impas, pero bueno, fui docente muchos años universitaria y terciaria. Y bueno, y ahora estoy dedicándome más que nada a la salud de la mujer, que me parece, bueno, algo sumamente interesante de abordar porque también entendiendo que en el último tiempo ha estado habiendo muchas más investigaciones, pero que siempre fueron, bueno, más los varones quienes estuvieron al frente de las investigaciones y eso hizo que la salud de la mujer no estuviera como tan puesta en el foco. Por eso, bueno, sobre todo una de las temáticas a las que más me estoy dedicando, que es la endometriosis, una enfermedad que afecta a 1 de cada 10 mujeres, lo cual es un porcentaje muy alto y que, bueno, recién ahora se está hablando, ¿no? Y hace muchos años que existe, digamos, no es nueva. Exactamente. Pero bueno, recién ahora está apareciendo. Como más digamos, en las investigaciones, en saber, en conocer un poco más y también en que profesionales que se dedican a distintas ramas, desde la ginecología, la kinesiología, bueno, la nutrición y hablar, puedan entender que estas particularidades que vivimos las mujeres necesitan ser abordadas de una manera integral y que, bueno, tenemos que ver todas las aristas y en eso y en todo mi recorrido que vengo haciendo, no sé, hubo algo desde hace mucho tiempo que me acercó a la Feria Agroecológica de Córdoba, que soy consumidora, que soy habitué, y siempre algo me atrajo también en materia ambiental, ¿no? En pensar en qué otro modo podemos abordar la alimentación y la nutrición que no sea solamente, bueno, elijo qué comer en mi casa, sino también a qué puedo apostar, a quién le voy a comprar, ¿no? Yo siempre digo, no es lo mismo ir al supermercado que ir a una feria a comprar, porque o le compras directamente a la persona que está produciendo, podés preguntarle qué tiene eso que vas a comer. ¿Cómo fue el proceso? ¿Cómo es? Claro, en ese intercambio podemos preguntar cómo fue el proceso para llegar a ese producto que está llegando a tu mano
y no es un enlatado o en un empaque plástico en el cual no tenés idea por cuántas manos pasó y si el productor real de esa materia prima tiene un intercambio realmente acorde con lo que es su trabajo. Te hago una pregunta. En esto que decías, ¿no? Que la medicina fue básicamente fundada por hombres, analizando cuerpos de hombres y teniendo una interpretación sobre un cuerpo femenino que es totalmente distinto. Y en el título de la charla, de esta charla, se habla de la microbiota. Contame, ¿cómo vos llegás a esta relación con la microbiota y a ver qué es todo lo que despliega y qué es la microbiota para nosotros que la escuchamos nombrar, pero que no tenemos así como ese concepto bien sostenido? Bueno, ¿cómo llego? A mí me pasa eso, ¿no? Como de, ¿cómo llego? No sé, a veces una no sabe cómo llega a las cosas, ¿no? ¿Viste? Es como decir, como, bueno, empiezo a trazar el caminito y la verdad que no sé en qué momento, pero sí también ha habido un auge en el último tiempo donde se empezó a hablar más, entonces a medida que se empieza a hablar más, también una puede como indagar y tener mayor acceso, ¿no? A la información, porque digo, yo cuando me recibí en el 2011, salí con algo muy básico, ¿no? Yo creo que ahora, por suerte, ha estado cambiando, pero digamos, a la carrera también la atraviesa mucho la industria alimenticia, sí, ¿no? Entonces no se hablaba mucho de qué pasa en el intestino, cuál es la importancia, digamos, era como, bueno, más hay que seleccionar para tener tal y cual nutriente y las calorías, tal cual, ¿no? Salimos sabiendo hacer muy bien una fórmula desarrollada, que es como, bueno, cuántos carbohidratos tiene que consumir la persona, qué sé yo, y también un listado de alimentos que está como determinado, ¿no? También en estas concepciones viejas, pensaba también en esto que decías, bueno, que siempre se estudió el hombre, digo, las tablas de peso ideal se hicieron. Son en base a un cuerpo masculino. Son en base a un cuerpo masculino y también hechas con europeos, digamos, ni siquiera con los cuerpos latinoamericanos que son totalmente distintos. Entonces, bueno, empieza como a nombrarse un poco más y el término de la microbiota y evidentemente algo me empezó a interesar también por todo lo que pasa ahí, ¿no? Y por empezar a comprender un poco mejor que las enfermedades que están apareciendo también cada vez más, las autoinmunes, bueno, las enfermedades de la mujer más relacionadas con el ciclo menstrual, algo tienen en común. Y es qué le damos de comer a todos esos microorganismos que nos habitan, ¿no? Y también entendernos como seres que no vivimos solas, ni hablar en el mundo, pero también en nuestro propio cuerpo. No somos oxígeno solamente que respiramos. Claro, no, ni hablar. Y todo eso que está alrededor que nos compone, ¿no? Y, o sea, bueno, además de nutricionista, soy bailarina y investigo mucho en relación al cuerpo y bueno, estoy también haciendo toda una investigación en relación a las plantas y a los microorganismos, que hay algo ahí que me conmueve mucho, en que no los vemos, pero están presentes y hacen que seamos lo que somos también, ¿no? Sí. Y que, bueno, tejen toda la red. Exacto. Bueno, ni hablar entre las plantas también, cómo tejen sus propias redes maravillosas para poder sobrevivir en este planeta. Pero bueno, me empecé a interesar y descubrí que hay algo ahí que es fundamental, ¿no? Como todos esos seres que vienen adentro nuestro son quienes van a tomar a los nutrientes que vienen de los alimentos y van a hacer que se absorban o que se vayan como desechos, ¿no? Si no nos sirven. Y bueno, y ahí radica una importancia fundamental para poder pensar nuestra salud. Porque durante mucho tiempo no se pensó en que eso que comíamos era tan importante y que todos esos microorganismos que viven ahí tenemos que alimentarlos de una buena manera para que ellos también nos alimenten a nosotras. De ahí te amplío un poco la pregunta, el tema de darle de comer a esta microbiota, esta concepción de la que veníamos hablando, esta estandarización tanto de carbohidratos, tanto de carne, tanto de legumbres, tanto de verduras. ¿Qué diferencia
se puede llegar a ver, o si hay estudios reales, sobre la diferencia entre un cuerpo que se alimenta con un producto enlatado, industrializado, a el alimento agroecológico. ¿Qué diferencia y qué se puede ver en el cuerpo o qué diferencia puede haber en nuestra microbiota a través del alimento agroecológico? La diferencia principal radica en que los productos agroecológicos van a tener un cierto cuidado en su proceso y recién hablábamos con los chicos de la panadería que yo decía, bueno, hoy el gluten está como, no, hay que comer gluten. No es que todas las personas no tienen que comer gluten, ¿no? También esa semilla no es lo mismo, no va a ser lo mismo la semilla de trigo transgénica de una harina común que la semilla que se utiliza en la producción agroecológica. Ni hablar que los agrotóxicos que se le aplican a las plantas para que crezcan y que también están cerca de los animales que se crían, de las gallinas que ponen sus huevitos, y ¿no? Como o sea, todos esos agrotóxicos llegan de alguna manera en los productos que consumimos habitualmente. Bueno, ni hablar si estamos cerca de un lugar donde se produce con agrotóxicos, ¿no? Pero todo eso ensucia, o sea, por decirlo como de una manera como fácil y entendible, bueno, va a ensuciar nuestro organismo, ¿no? Y va a intoxicar, ¿no? O sea, digo, la misma palabra ya no nos dice agrotóxico, digamos, ya nos dice que eso nos va a intoxicar. Sí. Y para el cuerpo, sacar eso es un trabajo muy difícil y muy arduo. Y a eso también le sumamos un poco esto en pensar, bueno, cómo se produce esto, una panadería artesanal, agroecológica, o un queso que está viendo, digo, o digamos como una hamburguesa a base de legumbres que no tiene agregados de aditivos, ni de saborizantes, ni de colorantes. Todos los aditivos alimentarios, o la mayoría, que la industria se encargó de introducir en nuestra alimentación a través de los ultraprocesados, son los que también intoxican nuestro organismo y hacen que nuestra microbiota no pueda estar felizmente viviendo y nutriéndose, sino que todo lo contrario, tiene que estar ocupada continuamente en sacarlo, porque no es algo que necesitemos, no necesitamos consumir saborizantes, o sea, no necesitamos todo eso, ¿no? Digo, también ha habido un boom, bueno, que fue un poco a partir de los 90, digamos, donde la industria entra muy fuertemente a que consumamos todo rápido, ¿no? Sí. Hay todo ya, en un paquetito, listo, y bueno, y eso tiene consecuencias, ¿no? No podemos mirar para el otro lado y decir, no, bueno, no, y en esto pensaba en esto que te decía antes de, bueno, cómo salgo yo de la universidad con esta idea también de que algunos alimentos no eran problemáticos, algunos productos de la industria alimenticia, porque me cuesta a veces decirle alimentos a los ultraprocesados, la verdad. Es totalmente, porque, digamos, cuando uno mira el ultraprocesado o saborea un ultraprocesado, está muy alejado de lo que son los sabores naturales. Es una saturación absoluta, y esa saturación, ¿cómo actúa en nuestro cuerpo? Y bueno, por ejemplo, pasa mucho con el azúcar que está escondida en los ultraprocesados, que eleva mucho el umbral de lo dulce. Entonces, a veces podemos comer algo dulce porque nos dan ganas de sentir eso, pero cuando estamos consumiendo grandes cantidades de azúcar sin darnos cuenta, por ahí necesitamos más cantidad. En cambio, cuando reducimos el consumo, además que el azúcar es un ingrediente altamente inflamatorio, digamos, para el organismo, entonces sí hay que manejar su consumo, sobre todo cuando hay algunas enfermedades de base inflamatorias, como lo es la endometriosis, por ejemplo. Exactamente. O, bueno, en las autoinmunes también, pero cuando empezamos a reducir ese consumo, después sí, nos comemos un chocolate capaz de la feria, una facturita de la feria, estamos bien, no necesitamos tanta cantidad más. Porque también hay algo que no mencioné, pero es que nuestra microbiota, o sea, todos los bichitos que vienen adentro de nuestro intestino, después se distribuyen en todo el cuerpo, y a su vez hay un eje muy importante que está ligado a nuestro cerebro.
Entonces también lo que vayamos después, las decisiones que vayamos a tomar van a estar, bueno, van a estar modificadas en base a cómo esté nuestro intestino. O sea, Claro. sí, mirá si no es importante que esté bien nutrido, digamos, ¿no? Decisiones en general, Sí. no solo de lo que vamos a comer, sino de lo que hacemos, de cómo nos comportamos, de cómo nos vinculamos, ¿no? Sí, eso de la nutrición más allá del alimento físico, sino también todo el entorno, que esto que decías vos, por ejemplo, que sos bailarina, el disfrute, cada actividad que realizamos y que nos trae disfrute, cómo eso repercute muchísimo en nuestra salud. Y te hago una consulta, esto que estabas hablando de lo inflamatorio que traen algunos procesados, digamos. En el caso de los cuerpos, cuando tenemos nuestros cambios hormonales en la vida, en la adolescencia, en la menopausia, hay varios cambios que son puramente hormonales. Entonces, en eso, ¿cómo interviene nuestra alimentación y nuestra microbiota? Bueno, como todo parte, y por eso no me interesa tanto la microbiota, porque como todo parte de ahí, no podemos pensar nuestro sistema endocrino, que produce nuestras hormonas, escindido de nuestra microbiota. ¿Por qué? Porque si no hay suficiencia de nutrientes para producir la cantidad de hormonas que necesitamos, no, va a haber alguna desregulación hormonal seguramente. Bien. Y como vos nombrás, en estas etapas también hay diferentes necesidades, ¿no? Por supuesto, no va a ser lo mismo un adolescente que está en plena etapa de crecimiento y desarrollo, formando sus huesos y, bueno, con muchos cambios justamente hormonales para su posterior adultez, digamos, ¿no? Para llegar saludable a su adultez. No es lo mismo la cantidad de nutrientes que necesitan en esas etapas como una mujer, por ejemplo, en la menopausia, donde hay una baja, por ejemplo, en los estrógenos, entonces tenemos que tener como ciertos cuidados particulares con algunos nutrientes específicos. Entonces, bueno, hay digamos, una relación también muy importante con nuestra microbiota, va a ser que se absorban la cantidad de nutrientes que necesitamos para ir a cubrir esas necesidades específicas de hormonas en esos momentos. O sea, el razonamiento que viene es, si como mayor cantidad de ultraprocesados, mi microbiota va a estar mucho más ocupada en quitar desechos que en realmente poder absorber todos los nutrientes. Al bajar la cantidad de ultraprocesados, hay menos trabajo en el desecho, entonces es mucho más fácil la absorción. Sí, por supuesto. Por supuesto, porque va a estar nuestro intestino va a estar ahí como ávido de absorber todo eso que va necesitando para cubrir las necesidades del organismo. Y además también, además de que va a estar con una gran cantidad de ultraprocesados a diario, si tenemos ese tipo de consumo, va a estar más ocupado en sacar desechos, porque eso también es muy pobre en nutrientes, ¿no? Muy pobre. Entonces no vamos a estar nutriendo realmente, no vamos a estar dando la cantidad porque siempre se habla mucho de carbohidratos, proteínas y grasas, que son los macronutrientes, pero los que son muy importantes, que hacen la diferencia, por ejemplo, en la producción de algunas hormonas, son los micronutrientes, son vitaminas y minerales, ¿no? Entonces ahí es donde radica también la importancia de que si consumimos un producto que pasó por una industria que le hizo mucho procesamiento a lo que casi que no queda alimento, digamos, ¿no? Porque si uno ve como los ingredientes en los ultraprocesados, por lo general primero siempre suele ser harina de trigo blanca, que es como, bueno, uno de los ingredientes, jarabe de maíz de alta fructosa, que es una azúcar también que usa la industria, pero de esa harina, de ese trigo, bueno, es como muy poco lo que nos queda de nutrientes. Entonces ahí también hay una importancia y por eso yo también vinculo, digo, la agroecología con la microbiota y con nuestro sistema hormonal. Porque justamente un alimento que esté menos procesado nos va a dar todos esos nutrientes que necesitamos y bueno, incluso también puedo ir como un poco más allá pensando como a nivel como de economía, ¿no? De pensar como nuestras economías, hay como una idea de
que creo que acá todos queremos Exacto. desarrollar un poco de que lo agroecológico, lo orgánico es más caro y en realidad, como nos nutre más, no es más caro, porque nos vamos a estar brindando salud realmente, ¿no? Sí. Y vamos a estar evitando tener que recurrir a la larga, bueno, a medicamentos, bueno, que ahí entra otra gran industria que es la farmacéutica. Exactamente. Sí, en esto de nutrirnos mejor y que nos damos cuenta cuando vamos adquiriendo mayor cantidad de alimentación agroecológica, nos vamos dando cuenta que, por ejemplo, si comemos fideos, la porción de fideos que comemos, generados con trigos o sin TAC de legumbres, es una porción mucho menor y con una saciedad enorme. Bueno, para ir terminando, te hago una última consulta de esto que me decías de la endometriosis. En lo particular, he tenido endometriosis, ahora con esto del climaterio es como que ya está cediendo y se está yendo, pero fue un proceso muy, muy, muy largo y muy pesado. ¿Cómo desde la alimentación y estos plus que hablábamos de cómo nos alimenta el vínculo, los espacios de disfrute, los espacios de compartir, cómo eso acompaña todo el proceso de una enfermedad que es crónica y con la cual vamos a tener que lidiar sí o sí? Bueno, hay componente de abordaje justamente que mencionaba antes, integrativo, que me parece como no menor, que es pensar que no nos nutrimos solo del alimento que consumimos, sino también de todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Y al ser la endometriosis una enfermedad de base inflamatoria, lo mejor que podemos hacer es ir en búsqueda de todo lo que nos ayude a bajar esa inflamación que está constantemente en el cuerpo. Y que nada, esto que hablábamos de esta mañana también en relación a la sanación, ¿no? De la enfermedad, no es posible. Existen distintos abordajes, todavía se está estudiando mucho, no es posible llegar a no podemos hablar, por ejemplo, de remisión de la enfermedad, podemos hablar de mejoras y de tener una mayor calidad de vida y un mejor bienestar, y realmente yo veo cambios constantemente, primero en mí, que lo experimento porque tengo este diagnóstico hace casi 10 años, y después también en muchas de las mujeres en las que estoy acompañando en el último tiempo, que hay un cambio abismal, porque una vez que empezás, bueno, a decidir, me voy a cocinar esto, o voy a comprar esto que está con menos procesamiento, y eso va entrando, ¿no?, al cuerpo y va haciendo su cambio, y va nutriendo esa microbiota que va a ser fundamental también para que baje la inflamación. Si estamos en un constante alerta, ¿no?, que un poco también lo que sucede ahí cuando estamos como bajo mucho estrés, ¿no? Sí. Porque vos decías esto de, bueno, todo lo que nos rodea, los vínculos, hacer una actividad que nos guste, bueno, bailar, moverse, digo, como también la actividad física como un motor de la vida, como para mí fundamental, que no podemos, o sea, no podemos tampoco hablar de alimentación sin hablar del movimiento, estamos hechos para movernos. Pero bueno, ahí, digamos, como todo eso va a hacer que nuestro sistema nervioso, que con la endometriosis suele estar como en un estado de alerta importante, con el cortisol un poco más elevado, bueno, que podamos como cultivar esos vínculos más sanos, estar eso en otros circuitos de compra que para mí también generan vínculos más sanos, sí, con el alimento, ¿no?, con tomar esas decisiones de vida y de gestionar, digamos, como distinto, y como en la medida que se pueda, ¿no? Porque también a veces es un poco utópico, no podemos hacer todo, que nos encantaría, pero a veces no podemos hacer todo. Pero bueno, sí ayuda a bajar mucho esa inflamación que nos acompaña, digamos, a las personas que convivimos con endometriosis, y que, bueno, para mí una de las cosas fundamentales es eso, primero que nada, de ser, bueno, elegir ya una alimentación. A lo mejor no tengo que estar todo el tiempo, todos los días, sino que lo que más pueda, ¿no? Suma. Total, lo que más pueda siempre va a sumar a bajar la inflamación y
y también a conocernos y escucharnos. Creo que ahí también radica la importancia de cuando uno está atravesando, bueno, en nuestro caso endometriosis, digo, hay otras enfermedades de base inflamatoria que también provocan dolor crónico y que, bueno, qué cosas podemos hacer, qué está a nuestro alcance. Y bueno, y recurrir también al acompañamiento de profesionales que estén alineados con lo que queremos, me parece fundamental. Sí, fundamental. Encontrar profesionales que estén alineados con lo que queremos y no bajarnos una receta ya hecha, una receta estándar, lo que dice el libro que hay que hacer en este caso, sino mirar a la persona como individuo. Sí. Así que bueno. Vamos a empezar una cosita. Por favor. En relación a eso, y algo que nos está pasando mucho, que tiene que ver con el uso de la IA, ¿no? Y entender que todo esto que nos pasa acá no lo reemplaza nada. No lo reemplaza el ChatGPT, todo esto que se construye y el vínculo que se construye entre un profesional y una persona que viene a consultar y que viene a abordar su alimentación, creo que tenemos que seguir fomentándolo porque no hay manera de que se reemplace por una inteligencia artificial que nos diga, bueno, tenés que consumir esto. Sí, bueno, pero todo lo otro que pasa alrededor, entonces que sigamos fomentando, digo, iba un poco también a pensar en que sigamos fomentando estos espacios de encuentro que hacen justamente a que tengamos una vida un poco más plena también. Bueno, un aplauso, exacto, gracias. Bueno, le damos gracias a Cecilia Sotti, la pueden encontrar en Instagram como CNutri, y bueno, sacar toda la información si necesitan un acompañamiento, y bueno, de estas microdosis que hemos estado hablando de buenos momentos, tienen en nuestro Instagram todas las plaquitas sobre el mes de la agroecología. Y también si pueden acercarse a la feria a pasar un buen momento, a comer comidas deliciosas y a encontrar nuevos vínculos realmente muy hermosos. Así que bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias Ceci, y bueno, los esperamos en la feria. Gracias.